La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 6. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay 4 principios que yo quiero compartir aquí brevemente, y yo sé que ya lo saben, pero quiero recalcarles. 4 principios que la Biblia nos habla, aprovechando la ocasión para preguntarle al Señor si era lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Está hablando del divorcio. Hoy en día, lamentablemente hay una gran cantidad de personas que se están divorciando. Y el Señor habla de este tema, pero aprovechó, de acuerdo a la pregunta que le hicieron, que si era lícito repudiar a su mujer. El Señor aprovechó para dar cuando menos 4 principios acerca del matrimonio. Y es lo que quiero aquí brevemente decirle al hermano Noé, a la hermana Jan Lady, que tomen en cuenta. Pero antes que nada quiero felicitarlos porque están haciendo lo correcto. A mí me pongo a pensar, ¿verdad? Hoy en día muchos jóvenes nada más se juntan y no se casan, ¿verdad? O en aquel tiempo, si algunos se acuerdan, ¿verdad? Se robaban a la muchacha, y qué bueno que no te la robaste, ¿verdad? O qué bueno que no te robaron, mijo. Okay. Pero parece que al matrimonio no se le está dando importancia. Y los felicito a los dos, porque esto es lo correcto. Esto es lo que se debe hacer. Así lo estableció el Señor. Así lo ha dicho, y así será, y Dios no cambia. Pero nada, brevemente quiero compartir 4 principios que hablan aquí. El Señor mismo habló de sus labios acerca del matrimonio. El primero es que el matrimonio fue establecido entre un varón y una hembra. En el versículo 4 dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, dice, varón y hembra los hizo? Hombre y mujer. Ese es un principio que nunca se debe de cambiar. El matrimonio nunca fue establecido para que un hombre con otro hombre se unieran. Tampoco fue establecido para que una mujer con otra mujer se unieran en el matrimonio. Hoy en día la sociedad lo está aceptando, el país lamentablemente, pero el principio bíblico es que un hombre y una mujer se unan en matrimonio. Y es lo que estamos mirando, un hombre y una mujer uniéndose en matrimonio. Eso es lo que Dios ha deseado, ha planeado y ha dicho en su palabra. ¿Me entiende? Porque hoy en día, usted lo sabe, hermanos, y hay una gran lucha, usted que me escucha, de que ahora se acepta hombre con hombre y mujer con mujer. Pero no fue así. Que Dios creó a un hombre y a una mujer, así lo dijo el Señor. Por eso dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Porque hoy lamentablemente, aún en iglesias se están uniendo hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces, no hay que olvidar este principio que el Señor mismo nos ha dejado. Pero hay 1 más, 2, 3 más. Segundo, el matrimonio es separación del hogar paternal. Dice la Biblia, en el versículo 5, dice la palabra: y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es separación del hogar paternal. Sale el novio de la casa de sus padres para unirse a su mujer y hacer su propio hogar, ¿verdad? Eso es un principio. Y a veces no lo entendemos, ¿verdad? Y a veces los padres están metidos todavía con el hijo y con la hija. Y hay que entender esto. Dejará, dice, a padre y a madre
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es un principio que debemos mantener. Hay que entenderlo, hay que aprender, ¿verdad? Tienen que aprender a depender de Dios y ya no de sus padres. Yo sé que hoy en día hay muchos chistes acerca de las suegras. ¿Verdad? Que la suegra acá, que la suegra, hijita, ¿y cómo te trata? Hijo, ¿y si te hacen tus tortillas? ¿Y si te... Hermanos, y sí es cierto, la verdad. Ahora, yo he escuchado muchos chistes de la suegra, yo no he escuchado chistes de los suegros, no sé usted, ¿verdad? Que los suegros son bien nice, dicen, ¿no? Pero mire, ese es un principio y hay que entenderlo todo. Usted que tiene hijos, yo mire, hoy entro al club de los suegros, amén. ¿Entiende? Y hay que entender, pero a veces no se quiere soltar a la hija, no se quiere soltar al hijo, y el Señor dice en su palabra, es un principio, separación. Dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén, hermanos, usted que me escucha, ¿entiende? Dice la palabra, hay que entenderlo bien. Tercer principio, vamos brevemente. El matrimonio es la unión que los hace una sola carne. Mire, una vez más el versículo 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y dice aquí, y los dos serán una sola carne. Ya no van a ser va a ser uno nada más. Es algo que solamente lo hace el matrimonio, ¿verdad? Es la unión que los hace una sola carne. Unión en compañerismo y armonía. Unión, ¿me entiende? Que se hace bajo un pacto, bajo una promesa. Y los pactos y las promesas se deben de cumplir. Se unen en amor en un común acuerdo, como dos papeles que se unen con resistol. Y si tratamos de separarlos, se van a dañar, se van a lastimar. Eso es lo que hace el divorcio. Cuando dos personas que se han unido se separan, se hacen mucho daño. Porque el plan de Dios, ¿verdad?, es que los dos vengan a ser uno. Ese es un principio. Los dos serán una sola carne. Y número 4, el matrimonio es permanente. Dice la palabra de Dios del versículo 6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es permanente hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Yo sé que hoy en día, ¿verdad?, se casan y algunos 2, 3 años y ya no funcionó y cada quien por su lado, pero ese no es el plan de Dios. Aunque le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés permitió la carta de divorcio? Dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. El plan de Dios no cambia. Aun cuando el hombre se divorcie, no quiere decir que Dios lo está aceptando, que Dios lo está aprobando. ¿Me entiende? La dureza del hombre que no quiere someterse a la voluntad de Dios hace que el hombre mismo quiera cambiar los planes de Dios. Pero el matrimonio en la mente de Dios, el plan de Dios, que el matrimonio es para siempre hasta que la muerte los separe. Así que es la única manera. Si el hombre se quiere volver a casar, bueno, tiene que estar viudo. No lo vayas a matar, no es cierto. Amén. Hasta que la muerte, amén, hermanos, los separe. Permanencia. Ahora, Dios nos puede ayudar. Me da gozo mirar matrimonios de 50 años. Mire, juntos 50 años, pastor, imagínense. Y lo más asombroso, y solamente Dios lo puede hacer, que 50 años y todavía se siguen amando. Mire, hermano Noé, hermana Jan Lady, que pasen 2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 30 años y todavía se sigan amando. Permanencia. El matrimonio es permanente. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sigan estos principios y amen a Dios con todo su corazón. Sigan la palabra, que la Biblia sea la única regla de fe y práctica en su matrimonio. Sirvan al Señor con todo su corazón y yo sé que Dios
los va a bendecir. Vamos a orar.